Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios, oh, en tus puertas estoy aquí. Listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. Estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Bella ciudad, donde las tribus gritan Ale, levanta tu voz al Dios de Israel. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Listo para entrar. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Hebreos capítulo 12 y versículo 22 donde dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los eventos del Éxodo y de la peregrinación por el desierto de Israel, como hemos visto anteriormente, son tratados en la era apostólica, es decir, en la era de los apóstoles, como parábolas de la experiencia cristiana. Pero los cristianos no se han llegado a ninguna montaña sagrada que pueda tocarse físicamente, sino a la morada celestial de Dios,
el eterno y verdadero monte de Sión. El monte de Sión era el sitio de la fortaleza jebusita que David capturó e hizo su residencia real en el año 7 de su reinado, como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. David hizo de él el centro religioso de su reino, instalando allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines, como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 2. Sión se transformó en el lugar de morada terrenal de Dios, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre, tal como dice el primer libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 21. También el salmista dijo en el Salmo 78 y versículo 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Cuando más tarde Salomón construyó su templo sobre el monte del norte de Sión e instaló allí el arca sagrada, el nombre de Sión se extendió para incluir esta área y la práctica llegó a ser sinónimo de Jerusalén, tal y como dice el Salmo 122 y versículo 3. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Si el primer monte, es decir, el monte de Sinaí, establecía distanciamientos, separaciones, terror y temblor que impedían a los israelitas acercarse a la presencia de Dios, podemos ver que en cambio el contraste que hay entre el monte de Sión, ya que este monte expresa todo lo contrario. Podemos ver que en cambio, en contraste con el monte, el de Sión, es todo lo contrario, ya que expresa al anterior, es decir, expresa proximidad, comunión, compañerismo de los cristianos con Dios mismo. El monte Sinaí se podía ver y tocar, pero en cambio el de Sión es impalpable desde la experiencia actual. El monte de Sión es equivalente a la ciudad del Dios vivo, que aquí se llama la ciudad celestial. El monte de Sión está relacionado en el Antiguo Testamento con el lugar donde Dios manifestaba su presencia de un modo especial y pleno, ya que lo relacionaba con las promesas para el reino futuro, eterno, como dice el Salmo 2.6. Pero yo he puesto mi reino sobre Sión, mi santo monte. Los cristianos que hemos nacido de nuevo, nos hemos acercado ya a este lugar, nos dice el versículo 22, que estoy compartiendo la primera parte, cuando dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, de manera que no es una posibilidad futura, no es algo que sea una ilusión o una promesa vana, no, sino que es una realidad presente. Pero también hay que hacer constar que para ello antes hay que tener una relación personal con Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús debe ser verdaderamente nuestro Señor y también nuestro Salvador personal de nuestras vidas. Aunque ahora estamos aquí en la tierra siendo visiblemente peregrinos, pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario cuando dice en Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos aquí que esto es una promesa que será cumplida en su día, porque dice nos resucitó, aún todavía estamos en este cuerpo, y queda esa tercera parte del cristiano, cuál es la glorificación, que es ser resucitado de entre los muertos o ser arrebatado cuando el Señor venga por su iglesia. Y también dice que seremos sentados en los lugares celestiales. Esto llegará en un tiempo próximo. Ahora los cristianos, no tan solo de nombre, sino por haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, podemos acercarnos a Dios y podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Nótese que siempre la palabra de Dios, cuando está hablando de acercarnos a Dios, siempre es por medio de Jesucristo. No es por medio de ninguna virgen, no es por medio de ningún ángel, no es por medio ni de ningún santo que haya muerto, por muy santo que haya sido aquí en la tierra, porque el único intermediario, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y no hay otro nombre dado a los cielos en el cual el hombre pueda ser salvo, sino por medio de Jesucristo. De manera que el monte de Sión se le hace sinónimo de la Jerusalén celestial, a llamarle la ciudad de Dios viviente, porque por ser Dios mismo su arquitecto y también su constructor, como nos dice Hebreos 11:10. Y es esa
la ciudad que los creyentes de la antigua dispersación esperaban. Y el apóstol Pablo usa ese mismo nombre en Gálatas 4:26 cuando dice: «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». Es también uno de los nombres dados al lugar que Cristo prepara para los suyos, cuando nos está diciendo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». El Dios vivo es el Dios de la gracia, es el Dios de las promesas, es el Dios de la misericordia, no el que atemoriza al pueblo en las manifestaciones de su presencia como en el monte Sinaí. Es el lugar que alienta la esperanza del creyente aquí en la tierra como peregrino. Hebreos 13 y versículo 14 dice: «Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir». Sigue diciendo este versículo 22 de Hebreos 12: «A la compañía de muchos millares de ángeles». El griego es aquí a millares o decenas de millares de los ángeles. Es una convocatoria de la asamblea y es una convocatoria festiva. Es la consecuencia lógica de la presencia de Dios en su ciudad, en la ciudad santa, que se manifiesta como en otros pasajes bíblicos que están rodeados también de ángeles. Voy a exponer simplemente 3 versículos. Uno de ellos lo tenemos en Deuteronomios capítulo 33 versículo 2, donde dice la palabra de Dios: «Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y le vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha». Salmo 68, 17 dice: «Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario». Y Judas 1:14 dice: «De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor con sus santas decenas de millares». Hemos de tener en cuenta y no tomarse el número de los ángeles literalmente, sino como la expresión de un gran número de ellos en la ciudad de Jerusalén, la celestial, ya que será el lugar de residencia de los herederos de la salvación. También vemos que es una congregación de ángeles jubilosa o gozosa, destacando con ello el gozo que produce en los ángeles la realidad de miles de salvos, personas, hombres, mujeres, niños, que han sido salvos por la gracia de nuestro Señor, que son el resultado de su obra expiatoria que llevó a cabo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Lucas 15, 7 dice: «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Y también Lucas 15, pero ahora el versículo 10 dice: «Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Vemos ahí cómo los ángeles de Dios se llenan de gozo cuando ven las almas que son salvas. Continúo con Hebreos capítulo 2 y versículo 23, donde dice: «A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos». Hay aquí 3 grupos de residentes en la ciudad. Primero, hace mención a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es una clara referencia a la Iglesia de Jesucristo, ya que la idea de lo inscrito en el libro de la vida se asocia a las personas que han sido salvas por gracia. Y este debe ser, en realidad, el verdadero gozo de cada creyente, es decir, de cada cristiano. No debe de ser el lugar que ocupamos, ni que tampoco los demonios se sujeten a nosotros cuando Cristo nos da poder. No, nuestro regocijo debe ser que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, como le ocurrió también a los discípulos del Señor, que ellos se regocijaban de ver cómo los espíritus se sujetaban. Pero el Señor Jesús les corrigió y le dijo en Lucas 10:20: «Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos». Apocalipsis 21:27 también dice: «No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero».
Sigue diciendo este versículo 23, la segunda parte, a Dios el justo de todos. Este título de a Dios el justo de todos aparece en el Antiguo Testamento dado por Abraham cuando intercedía por Sodoma, como dice Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Nótese aquí ahora lo que dice, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Este calificativo, el juez de toda la tierra, expresa dos ideas de bendición. La primera es que el juez de todo no causa ya miedo al creyente, porque su causa está sobreseída y las demandas de la justicia han sido hechas plenamente suplidas, han sido satisfechas en la persona de Cristo Jesús. El segundo, la bendición de la compañía de Dios. El texto podría traducirse de esta manera: os habéis llegado al juez, que es Dios de todos. Entiendo que el juez, que es juez, es también Dios personal de cada uno, de cada creyente, de cada cristiano. Este Padre de todos los creyentes, al ser constituidos hijos suyos en Cristo Jesús, ha dado todo el poder del juicio a su Hijo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Continúo con este versículo 23, ahora la tercera parte donde dice, un segundo grupo, vemos aquí de creyentes son llamados, y son los espíritus de los justos hechos perfectos. Es una referencia a los santos de la antigua dispersación, es decir, los del Antiguo Testamento, ya que ellos esperaban la ciudad celestial, que nos dice en Hebreos 11:16, ya que no debían de ser perfeccionados, aparte de los santos de la iglesia, como dice Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, y nótese aquí lo que dice ahora, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los santos del Antiguo Testamento esperaban una ciudad definitiva y por la fe creyeron las promesas de Dios que disfrutarían en una misma ciudad perpetuamente, juntamente con la Iglesia. En la ciudad santa no estarán todos los ángeles, sino que estarán algunos millares. La idea de que la ciudad celestial es solo residencia para la Iglesia, es decir, para los salvos, por gracia, no tiene ninguna base bíblica, ya que es más bien el resultado del pensamiento de hombres según su propia teología, pero no, repito, sobre la base bíblica de la palabra de Dios, ya que estamos viendo aquí que en la ciudad celestial estarán los redimidos por la sangre de Jesucristo en el tiempo de la gracia, pero también estarán aquellos del Antiguo Testamento que también serán salvos. Continúo ahora con Hebreos 12:24, donde dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Los habitantes de la Jerusalén celestial estaremos en la compañía del Señor Jesús, ya que Él mismo así lo dijo en Juan capítulo 14 y versículo 3, donde le está diciendo a sus discípulos, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y nótese lo que dice ahora, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Se está refiriendo a la ciudad celestial. De manera que la presencia de Dios y del Cordero son ya inseparables desde la ascensión del resucitado a los cielos y la entronización a la diestra de Dios. En ese lugar ya no habrá más maldición que impida la comunión entre el cristiano y su Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento ya fue profetizado esto por el profeta Zacarías, en Zacarías 14:11, donde dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos la servirán. Nótese este versículo que también dice que el Cordero de Dios estará en ella. La maldición es el resultado de la presencia del pecado, y como que en la ciudad celestial ya no morará el pecado, por lo tanto no habrá maldición. La Biblia no tiene que ver solo con los hombres, sino también con el entorno suyo que nos rodea, ya que la tierra fue maldita, y lo fue por causa del pecado de Adán y de Eva, como dice Génesis 3:17 y 19. Y esto muestra bien claro que un hombre o una mujer, cuando peca contra Dios, no solamente ha pecado él o ella contra Dios, sino que también afecta a su familia,
al área más próxima suya, porque el pecado contamina. De manera que vemos que la obra expiatoria del Señor Jesucristo a favor del creyente arrepentido se hace posible la revocación definitiva de la maldición por el pecado. Es decir, que el hombre necesita, y la mujer, arrepentirse de sus pecados para que esa maldición que hay sobre cada vida sea quitada, sea limpiada y sea perdonada por el Señor Jesucristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Nótese que este versículo debería de conmovernos a todos aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido y deseamos vivir una vida de santidad. Hemos de estar sumamente agradecidos cuando leemos este versículo, que aquel que es santo, 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 se hizo maldito precisamente por nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario llevó todos nuestros delitos y todos nuestros pecados. Dice este versículo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, que habla de gracia aquí, que habla de perdón, ya que por medio de Jesucristo el cristiano y la cristiana tiene acceso completamente a Dios. Nótese, y vuelvo a repetir, por medio de Jesucristo. No hace falta ningún ángel, ninguna virgen, ningún santo o santa que haya muerto. No tienen absolutamente ningún poder. Es una fábula de hombre el decir estas cosas, porque la palabra de Dios no lo apoya en ningún texto bíblico. Siempre es por medio de Jesucristo. Y nótese lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Nótese, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También por medio de Jesucristo el cristiano puede acercarse al trono de la gracia, cuando nos está diciendo aquí en Hebreos 4 y versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigue diciendo este versículo 24, la segunda parte, y la sangre rociada. Está hablando aquí, cuando dice la sangre rociada, de redención, de perdón completo. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros. Y Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nótese aquí el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Sigue diciendo este versículo 24, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor la sangre de Jesucristo que la de Abel? Simplemente porque la de Abel demandaba venganza. Génesis 4:10 dice: y él le dijo, está hablando aquí Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero la sangre del Señor Jesús otorga a su vez también y demanda misericordia y perdón. Nótese, la sangre del Señor Jesús demanda también de nuestras vidas misericordia y perdón. ¿Por qué? Porque Él primeramente ha sido misericordioso con nuestras vidas y ha perdonado nuestros pecados. Así nosotros también debemos de ser misericordiosos con todos nuestros semejantes y perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Continúo ahora con Hebreos capítulo 12, pero el versículo 25, donde dice: mirad que no desechéis al que habla,
porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Comienza este versículo 25 hasta el 29. Está hablando y enseñando aquí el escritor a los hebreos de la responsabilidad para la vida cristiana. Y el escritor comienza con una advertencia: mirad que no desechéis al que habla. Es decir, poner mucha atención, de manera que cada creyente, tanto en la época pasada de la antigua dispensación como en el día de hoy, debemos de prestar mucha atención a lo que sigue. Es una advertencia parecida a la que encontramos en Hebreos 3:12, donde dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es también una advertencia. Por tanto, hemos de prestar mucha atención al versículo que sigue. La atención que debían de prestar era a no desechar al que habla. Se refiere a la petición que el pueblo de Israel hizo a Moisés, porque no querían oír la voz de Dios en el Sinaí, como dice el versículo 19. Pero este versículo se refiere a las acciones de rebeldía que el pueblo de Israel hizo en el desierto cuando iban de peregrino a la tierra prometida, ya que ellos desechaban y despreciaban y negaban al oír y acatar la voz de Dios. Ahora bien, este desechar o menospreciar de este versículo no se refiere a la sangre mencionada en el versículo anterior, sino que se refiere a una persona. Dice al que habla. El que habla al hombre es Dios. Él lo hizo por los profetas y en este tiempo lo hace por su Hijo, tal como nos dice Hebreos 1:1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que el creyente que desprecia a lo que Dios dice le puede ocasionar disciplina o corrección divina. Sigue diciendo este versículo 25, la segunda parte: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. El que lo amonestaba en la tierra era Dios, pero lo hacía a través de su siervo Moisés. Los rebeldes de aquel tiempo no escaparon del juicio de aquel que por medio de Moisés le amonestaba, de manera que Moisés solo era un portavoz, un canal de parte de Dios para hablar a su pueblo. El creyente de la actual dispensación de la gracia tiene mayores privilegios en el día de hoy, pero también tenemos mayores responsabilidades y por tanto debemos de prestar mucha mayor atención a lo que Dios habla en su palabra. Sigue diciendo este versículo 25, la tercera parte: si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En el idioma castellano, la tradición de los dos verbos griegos es la misma: desechar. De manera que en el versículo se habla de los que desecharon antes y de los que pueden desechar ahora. Pero en este contexto griego, el primero de desechar en el verbo se usa para referirse a la rebeldía de los creyentes del Antiguo Testamento y expresa este verbo la idea de poner excusas, disculpas, por no atender a la demanda de Dios. Y un ejemplo de ello lo tenemos aquí, en Lucas 14, 18 y 19, donde dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Esto es lo mismo parecido que cuando hay que hacer algo, hay que salir a evangelizar, hay que hacer algo, hay que pintar en la iglesia, hay que hacer cualquier trabajo. Hay un montón de excusas. Y es que los hombres y las mujeres somos unos verdaderos artistas en cuanto a poner excusas. Y ahí lo ponemos ya como de relieve a Eva, que Eva puso excusas. También lo puso Adán, diciendo la mujer que me has dado, y Eva diciendo la serpiente. Es decir, todos ponen excusas, nunca decimos, pues sí, la culpa es nuestra. No, ponemos excusas. En el Antiguo Testamento, esta palabra de no poner atención era el poner excusas. El segundo verbo que se utiliza expresa la idea del volverse, de dar la espalda en una situación de rebeldía y de desprecio. La advertencia solemne menciona las consecuencias de la primera actitud, es decir, la de Israel en el desierto, que ponía excusas
pero poner disculpas y excusas para no aceptar el compromiso cristiano en la vida de fe, mientras estamos aquí de peregrino en la vida, enfatiza algo. Este verbo que es volverse, dar la espalda. Entonces el creyente está abiertamente en rebeldía con Dios y está desobedeciéndole. ¿Sabes? Muchas veces los hombres y las mujeres, aun llamándose cristianos, dicen que están obedeciendo a Dios, pero en realidad no es eso. Se están agradando a sí mismos. Porque muchas veces el obedecer a Dios, Dios nos va a mandar a hacer aquello que no nos gusta. ¿Sabes para qué? Para disciplinarnos, para corregirnos, para hacernos mansos delante de Él. No para que nos exaltemos y nos volvamos como pavos reales. No, nada de eso, sino todo lo contrario. La conclusión aquí es bien clara. Si aquellos que buscamos excusa y disculpa para desobedecer a Dios, vamos a recibir disciplina de parte de Dios. Los creyentes de hoy que actúan y se dan la espalda y se vuelven, deben de tener muy presente que pueden recibir la disciplina correspondiente por ese pecado, porque es un pecado el ignorar la palabra de Dios y los mandatos del Señor. Voy concluyendo ya con esto. Muchos cristianos hablan muy entusiasmadamente de la Jerusalén celestial. Saben sus medidas, saben cómo son los muros, saben que las calles son de oro, mar de cristal, hay canciones, alabanza, etc. Todo lo saben. Y saben cómo serán, quiénes estarán allí. Todo esto está muy bien y es bueno saberlo. Pero sabes, lo mejor es en el día de hoy vivir una vida de santidad y activa para el Señor. Debemos procurar vivir una vida de santidad y una vida que dé fruto y fruto en abundancia. De lo contrario, si nos tomamos como algo sin mucha importancia la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como que ya no lo sentimos como al principio de la conversión, seguramente es porque ya la palabra de Dios no hace ningún efecto. Y cuando estoy diciendo que no hace ningún efecto, no es porque Dios no quiera hablarnos, no es porque Dios haya perdido poder, no, simplemente es porque el creyente no quiere escuchar la voz del Señor, ni mucho menos. Tú que me estás escuchando, Dios te está hablando en el día de hoy, y un buen consejo sabio es que no le dé la espalda a lo que Dios te habla. No le dé la espalda, sino haz todo lo contrario. Vuélvete a Él de nuevo, y vuélvete en arrepentimiento, para pedirle perdón por tus excusas, por tu disculpa, por haberle dado la espalda, por haberte hecho el sordo, la sorda. Dios desea en este momento reconciliarse contigo. Y si tú estás dispuesto, dispuesta, pues yo te animo a que tú puedas orar ahora conmigo y hacer una oración. Si ya te se ha olvidado cómo orar, simplemente te puedo guiar en esta oración. Y repite conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por haberme apartado de ti. Te pido perdón por haber desechado todo aquello que viene de ti. Aunque exteriormente he aparentado ser un cristiano, una cristiana, en realidad tu voz no la he escuchado. Me he escuchado a mí mismo, a mí misma, he escuchado otras voces, pero en el día de hoy quiero escuchar tu voz. Quiero reconciliarme contigo. Por eso te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Y quiero ahora renovar mis votos para que tú me guíes en este camino de peregrino, de peregrina, aquí en la tierra, pero siempre escuchando tu voz, porque sé que un día estaré contigo en esa ciudad celestial. Pero lo más importante que puedo regocijarme ahora es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues verdaderamente tú ahora lo que puedes hacer es comenzar de nuevo. No importa los años que lleves de creyente o el tiempo que lleves, comienza de nuevo. Comienza a buscar al Señor, como aquella vez primera, cuando le recibiste en tu corazón. Comienza a congregarte de nuevo, a servirle al Señor, a hacerlo con un corazón sincero. Recuerda, si lo haces con un corazón sincero, tu trabajo no es en vano, como dice la palabra de Dios. Estás sirviendo no a los hombres, sino al Señor. Y hazlo de todo corazón, para su gloria y honra. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes, y será Dios mediante
Hasta el próximo programa, que Dios os bendiga a todos. El grito de mi corazón irá tan lejos que en el confín del mundo se oirá mi voz. Quiero contarle a todos el amor que siento, de la alegría que hay en mí desde que estás aquí. Soltaré mi voz para gritar tu nombre, decirles el milagro que has hecho en mí. Oirán, Jesús, que por amor a mí has muerto en la cruz. Notarán que en ti yo pude ver la luz. Oirán, que amor más ancho y más profundo que el inmenso mar has despertado en mí. Quiero contar la historia de ese carpintero que anduvo por la vida repartiendo amor. Decirles que nos amas con amor sincero, y todo aquel que crea en ti no morirá jamás. Que aun cuando tropiezo me ofreces tu perdón, tendiéndome tu mano das restauración. Oirán, Jesús, que por amor a mí has muerto en la cruz. Notarán que en ti yo pude ver la luz. Oirán, que amor más ancho y más profundo que el inmenso mar has despertado en mí. Cuando tropiezo me ofreces tu perdón, tendiéndome